Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a compartir entonces las Sagradas Escrituras. Si tiene su Biblia, le quiero invitar para que juntos podamos abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 10 en adelante. Entonces, primera de Juan, capítulo 3, verso 10, damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es sus mandamientos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras.
Nuestro ruego, nuestra oración es que al momento, Señor, de compartir las sagradas escrituras, Señor, podamos, Señor, ser instruidos por medio de la obra del Espíritu Santo, manifestada mediante los dones que has establecido en la Iglesia para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio a la cual nos has llamado, dándote gracias en ello por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, hemos leído las Escrituras y claramente las Escrituras dicen que en esto conocemos que somos hijos de Dios, en que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del diablo y que mató a su hermano. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Amén. Así nosotros pudimos leer en las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, muchos de nosotros nunca pensamos en ello con claridad. Pensamos que no somos tan malos porque nunca tal vez hemos tenido la fatalidad de tomar la vida de otra persona, como sabemos que lo hizo Caín. Sabemos que Caín tomó la vida de su hermano y la sangre de su hermano clamaba desde la tierra, por lo cual Dios dio una sentencia, un juicio sobre Caín, el cual dijo que nunca se saciaría de la obra de sus manos, del fruto de su trabajo, nunca se saciaría de la obra de sus manos, ya que en la maldad él nunca se iba a complacer y que andaría errante por la tierra. Significa que no habría para él paz, andaría de un lado para el otro. Y nunca nosotros pensamos ser tan malos y nos apoyamos en nuestra propia justicia. Pero la Biblia dice, todo aquel que aborrece a su hermano ya es un homicida. Entonces, ¿quién es nuestro hermano? Nuestro prójimo. ¿Cuántas veces nos es muy fácil amar a los que nos aman, ¿no es cierto? A quienes nos tratan con cortesía, a quienes nos buscan siempre agradar, complacer. Nos es muy fácil amar, pero cuán difícil es amar a nuestros enemigos, cuán difícil es amar a aquellos que nos han perjudicado, cuán difícil es amar a aquellos que tal vez nos han faltado el respeto o nos han violentado, ya sea con sus hechos, con sus palabras. Es muy difícil amar a sus enemigos. Algunos dicen, sí, yo amo a mi prójimo. Sí, al prójimo que tal vez lo atiende con cortesía o es gentil y siempre busca complacerlo, a ese lo amamos. Pero ¿qué hay de la persona que nos ha violentado, que nos faltó respeto, que nos maltrató? A esa persona nos es muy difícil amarla, pero no deja de ser una creación de Dios y no deja de ser un hermano. Puede que nosotros no lo veamos como un hermano porque decimos, no va a la iglesia, no confesó a Cristo. Yo quiero contarles que mientras yo predicaba el Evangelio, había una persona que todos los días esperaba que yo saliera a la puerta de la iglesia a despedir a los hermanos para gritarme de la vereda de enfrente. Y me gritaba y me insultaba. Y como yo no atendía a los insultos y a los gritos, un día exasperado porque veía que yo no reaccionaba, vino y me tomó del cuello y me violentó, me quiso pegar. No sé qué es lo que lo detuvo, pero ciertamente no pudo pegarme. Y eso me había puesto muy mal a mí. ¿Por qué? Porque yo en el mundo, cuando no conocía a Cristo, si alguna persona me violentaba o me maltrataba o me invadía, ya sea mi espacio, enseguida yo reaccionaba en forma violenta. Enseguida yo reaccionaba pegándole o utilizando cualquier elemento que tuviera a mi alcance para herirlo, para lastimarlo. Y me puso mal porque yo no podía hacerlo porque estaba en la iglesia, estaba delante de los hermanos. Pero en mi corazón yo quería pegarle, quería
Es más, una persona me había aconsejado en ese momento que fuera, que hiciera la denuncia, porque como a veces vio cuando se dan esas cuestiones así de riñas callejeras, el que denuncia primero es el que después le va a ir mejor. Y bueno, insistieron y yo no dudé en ir y hacer la denuncia. Pero ¿sabe qué pasó? A los años, él se convierte al Señor. No en nuestra iglesia, en otra iglesia se convierte al Señor. Y un día nosotros estábamos haciendo una beneficencia para un comedor solidario que llevábamos adelante. Y una empresa nos había donado 2 cuadros y con los cuadros hicimos una rifa. Y la rifa la vendieron los hermanos. Y ¿a qué no sabe quién fue la persona que ganó el cuadro? La persona que me había violentado. ¿Quién correspondía que le llevara el cuadro? Correspondía que se lo llevara yo. Así que tuve que llevarle el cuadro y esa persona que en su momento había despertado gran enojo en mi vida, después se convirtió en un hermano en la fe y fue favorecido con un trabajo social que nuestra propia congregación llevaba adelante y yo como pastor tuve que honrarle. Entonces, cuando la Biblia dice de amar al prójimo, nosotros pensamos, sí, yo me llevo bien con todo el mundo. Y eso es un engaño, nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros no pensamos que somos como Caín del maligno, ¿no? Nunca pensamos que somos como Caín del maligno. Pero la Biblia dice que el que no ama a su hermano, el que aborrece a su hermano ya es un homicida, ¿cierto? Así dice. Porque dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabe que un homicida, ningún homicida tiene vida permanente en él. Entonces nosotros nunca pensamos que nosotros somos como Caín del maligno. ¿Por qué? Porque creemos que amamos, porque tenemos una buena relación con las personas, con nuestro prójimo, y nunca se dio una situación de esa naturaleza. Pero yo le puedo asegurar que por más creyente que usted sea, por más ungido que esté por el Señor, si una persona lo violenta, si una persona invade su espacio, si una persona se metiera con un ser muy querido suyo, seguramente despertaría las peores cosas en su corazón y los peores sentimientos en contra de esa persona. ¿Y ahí qué encontraría usted? Que usted es como Caín, que es del maligno. Por eso nunca debemos apoyarnos en nuestra propia justicia, porque nuestro corazón es engañoso. Pensamos que amamos, ¿por qué? Porque el Señor no permitió esa situación. Pero si fuera permitida esa situación, usted se daría prontamente cuenta de que no ama. Amén. Y muchas veces el Señor permite esa situación de humillación para que nos demos cuenta cómo somos nosotros. Y en eso se ve reflejado de que no amamos ni obedecemos a Dios. Entonces, ¿quién es el que ama y el que amó hasta el final? El que ama y el que amó hasta el final es el Señor Jesucristo. Amén. Dice la Escritura que a los suyos los amó hasta el final. Y mientras le horadaban sus manos y mientras le injuriaban y él yacía en esa cruz, él exclamó diciendo, Padre, perdónales, pues no saben lo que hacen. El que amó hasta el final, teniendo el poder para bajar de la cruz. Sencillamente Jesús podía haber bajado de la cruz, podía haber, como le dijo a Poncio Pilato, si quisiera podría pedirle al Padre y él me daría 12 legiones de ángeles, pero para esto he venido y a dar testimonio de ello es que estoy aquí. Porque él había venido para morir. Si él hubiera querido, podía haber evitado su muerte, sin duda que sí. Bastaron 2 ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Imagínense lo que podrían hacer 12 legiones de ángeles.
podrían destruir todo el imperio romano en cada región, no quedar ningún vestigio de ese imperio. Sin embargo, nos amó y nos amó hasta el final. Por eso cuando le gritaban, baja de la cruz, él no se bajaba, aunque tenía el poder para bajarse. ¿Por qué? Porque en su sacrificio, en el oprobio de la cruz, él estaba sufriendo el castigo por nuestros delitos y pecados. Y menospreció esa cruz por el gozo puesto por delante. ¿Por qué? Porque sabía que iba a llevar muchos hermanos a la gloria de Dios, iba a llevar muchos hijos a la presencia del Padre. Por eso es que menospreció el oprobio de la cruz. Entonces, no pensamos que somos de Caín. ¿Y qué es lo que demostramos? Que nos seguimos apoyando en nuestra propia justicia, en que nosotros podemos ejercer dominio sobre nosotros mismos, en que nosotros podemos contenernos y que podemos ser un ejemplo de cristianos y de creyentes. Y eso es un engaño del corazón. No debemos apoyarnos en nuestro corazón. Por eso podemos leer más adelante la escritura que dice, en esto verso 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Cuando nosotros leemos así, pensamos que nosotros debiéramos hacer eso, poner nuestra vida por los hermanos. Pero si nos conocemos a nosotros mismos, sabemos que como hombres nosotros no podemos poner la vida por nuestros hermanos, ni siquiera en perjuicio de nuestros hermanos, pondríamos en riesgo nuestra vida. Si se pusiera en perjuicio nuestra vida y la de nuestros hermanos, si Dios no nos diera la gracia, seguramente velaríamos por nuestra vida. ¿No es cierto? Cuando Pedro le dijo a Jesús, hasta la muerte voy a ir contigo. Jesús, ¿qué le dijo? Hoy ciertamente antes que cante el gallo 3 veces me negará. Él no podía creer que él iba a entregar a una persona tan noble, una persona tan especial como lo era Jesucristo. Él no podía, mirándose a sí mismo, pensar que él podía llegar a entregarlo. No pensaba acerca de sí mismo que podía llegar a entregarlo. Pero cuando se vio su vida, que estaba por ser perjudicada por causa de la vida del Señor Jesús, ¿qué dijo? No lo conozco, al tal no lo conozco. Y se juramentó diciendo que no lo conocía. O sea, 3 veces le negó. ¿Por qué? Porque cuando su vida estaba por ser puesta en riesgo, ni siquiera una vida tan noble y tan especial como la del Señor Jesucristo tenía más valor que la suya. Entonces no nos engañemos como Pedro pensando que vamos a seguir al Señor hasta la muerte y que vamos a poner nuestra vida por la vida de los hermanos y que todo lo vamos a dar por la causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque como Caín, cuando una persona nos hace algo malo, nosotros también vamos a responder con el mal. Como Pedro, cuando nuestra vida esté en juego y por ser perjudicada, nosotros vamos a valorar más nuestra vida que la vida de otros. Por eso el único que tiene la gracia para poner su vida por los demás es el Señor Jesucristo. Y nosotros no podríamos hacerlo si no lo hacemos en el Señor Jesucristo. Por eso sigamos más adelante. Verso 19 del capítulo 3 de Primera de Juan. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Fíjese de las 2 cosas que habla, de conocer que somos de la verdad y de asegurar el corazón. Un corazón que está seguro no es un corazón que anda titubeando. ¿Podré, no podré? ¿Lo haré, no lo haré? No, está seguro. Amén. ¿De qué estoy seguro? ¿De qué debe estar seguro? De que usted como hombre nunca va a poner su vida por la del hermano. Que usted como hombre es como Caín, es del maligno. Pero ¿cómo podemos llegar a tener confianza entonces? Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, dice, verso 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas.
¿Sabrá Dios que nosotros somos como Caín del maligno? ¿Sabrá Dios que nosotros somos como Pedro, que en el momento que en nuestra vida se vea perjudicada, vamos a valorar más nuestra vida que una vida tan noble como la del Señor Jesucristo? Claro que lo sabe. Por eso es que Él no puede ser engañado. Nosotros sí podemos ser engañados, pero Dios no puede ser engañado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que la pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y cuál es el mandamiento? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo llegar a tener confianza y no dudar? Conociéndome claramente como soy y conociendo al Señor Jesucristo. Y que si tengo que poner mi vida por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, yo como hombre no voy a poder. Pero sé que Él ya lo demostró y Él pudo y venció. Amó a los suyos hasta la muerte, venció al maligno, venció al pecado, venció a la misma muerte. Él ya se levantó victorioso. Entonces, ¿qué debo hacer? Pedirle a Él, que Él me dé la gracia. Si yo no confío en mí y me apoyo en el Señor me va a dar la gracia para que lo dé todo por la causa de Cristo, para que lo dé todo por la causa del Evangelio. Hermano, vivir por la fe no es algo sencillo si lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Pero si lo hacemos apoyándonos en Dios, teniendo confianza en Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no solo vamos a tener acciones justas con las cuales vamos a servir a Dios, sino que vamos a poder encontrar en el Señor la fortaleza y el poder para aún poner en riesgo nuestra vida por amor del Evangelio y por amor del Señor Jesucristo. Pero no apoyados en nosotros, sino apoyados en Él, sabiendo que Él ya lo venció y que Él tiene el poder para hacernos más que vencedores. Quiero orar al Señor. Padre, quiero darte gracias por tu palabra, cual viniera en nuestras vidas en esta hora para darnos a comprender que también nosotros somos como Caín del maligno, que también nosotros somos como Pedro, que cuando está en riesgo nuestra vida, Señor, valoramos más nuestra vida que una vida tan preciosa como la tuya, Señor. También nosotros somos como Caín porque tal vez a los que nos hacen lo bueno y que los complacen y que son agradables con nosotros, nunca los hemos aborrecido. Pero al que nos ha violentado, al que ha invadido nuestro espacio, o al que ha dañado a un ser querido o alguna cosa de nuestra propiedad que era valiosa, cuántos sentimientos de enojo, cuánta ira, cuánta amargura nos despiertan esos corazones y hasta qué punto llegamos a aborrecerlos, Señor. Al punto tal muchas veces que hasta la misma muerte de las personas, Señor, hemos deseado. Eso muestra que somos como Caín del diablo. Por eso, Señor, no nos apoyamos en nosotros, sino nos apoyamos por la fe en el Señor Jesucristo, que demostró amarnos en manera incondicional, dando su vida por nosotros y menospreciando el oprobio de la cruz por amor a nosotros, Señor. Sabemos que nosotros no podemos, pero si confiamos en Dios y nos apoyamos en la verdad, entonces todo lo que pidiéramos en tu nombre nos sería dado. Como hombres jamás podríamos vivir por el Evangelio y para el Evangelio, pero por la gracia y la misericordia tuya es que nosotros somos siervos competentes, ministros competentes de esta justicia, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos queridos, hoy hemos hablado que somos como Caín del maligno, pero eso puede que nos deje sin esperanza, ¿no es cierto? Pero mañana vamos a hablar de la señal que recibió Caín cuando se arrepintió. Así quiero invitarle para que mañana nos esté acompañando.
ya sea por esta misma página, o que es YouTube, donde están saliendo estos mensajes, o en nuestros lugares de culto, allí en San Carlos, en la calle Rincón 1025 a las 10 de la mañana, o en La Valleja 914, en la ciudad de Maldonado a las 6:30 de la tarde. Vamos a continuar hablando de esto, porque es el primer hombre de pecado que se mostró, que se hizo notorio, más allá que el primero que pecó y desobedeció es Adán, pero Caín es el primer hombre de pecado que se manifestó. Y después todo el pecado pasó a toda la humanidad y todos fuimos hechos pecadores como Caín. Así que no tenemos manera de escapar de eso si no es por medio de la fe. Así que les espero mañana para seguir aprendiendo de la palabra del Señor y que por la palabra de Dios tengamos salida. Un abrazo grande y un buen descanso para todos. El Señor les bendiga en esta noche. Amén. Dios les bendiga. El tiempo prácticamente está finalizado. Así que los saludo con la paz del Señor, deseándole un buen descanso, hermano. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,